vamos a estar metiendo temas de la vida de Anakin, pero lo vamos a comparar con el realismo clásico de Morgenthau específicamente, que el hombre nace siendo esclavo y toda su vida pretende convertirse en amo. En primer lugar, pues es un esclavo, lo cual significa que pues no tiene absolutamente nada de autodeterminación. Anakin lo que también tiene es el que no le tiene miedo a matar. Él no quiere el poder por querer el poder, ¿no? Sino lo quiere para que nadie lo moleste. Y está entre permitir que muera su esposa o irse al lado oscuro. Sí, es que finalmente Anakin se convierte en la encarnación de este ideal realista en el universo de Star Wars. Que ya entramos más en el tema de Vader. ¿Tú pensarías que Morgenthau nos puede explicar solamente la historia de Anakin hasta dónde es Anakin? ¿O crees que ya podría abarcar también la toma de decisiones que hace, pues ya no Anakin per se, sino Darth Vader? Hola, ¿qué tal, ciudadanos de la galaxia? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo más básico de lo básico de relaciones internacionales y de Star Wars. Vamos a estar metiendo temas de la vida de Anakin, pero lo vamos a comparar con el realismo clásico de Morgenthau específicamente. Y para eso me acompaña un colega muy querido. Diego, qué gusto tenerte aquí. Ay, muchas gracias, Luis, por la invitación, de veras. No, gracias a ti de verdad por acceder, perdón. Yo sé que eres fan de Star Wars, yo sé que eres internacionalista y definitivamente creo que este episodio va a ir muy padre. Entonces, ¿por qué no me ayudas presentándote, platicándoles a todos los ciudadanos de la galaxia quién eres? Pues bueno, yo soy Diego Mendicuti, internacionalista, graduado hace ya llovió. Soy también fanático de Star Wars y de la cultura popular en general, y pues estos temas, sobre todo hablando desde lo político y lo psicológico en los personajes, me apasiona mucho. Entonces, pues muchísimas gracias por invitarme a un podcast de Star Wars, es algo que me tiene muy honrado. Va a estar creo que muy padre. Yo le comentaba a Diego antes de que empezáramos a grabar que el tema de hoy se me había ocurrido porque empecé a releer documentos de la carrera y entonces empecé a ver ahí una que otra cosilla de como similitudes entre lo que nos dicen los teóricos del realismo clásico con la historia de Anakin. Y si me permites, quisiera partir de una cita muy textual Ujú. de Morgenthau, donde él explica que el hombre nace siendo esclavo y toda su vida pretende convertirse en amo, que en inglés se parece mucho más a la historia de Anakin, ¿no? Que hablamos de un slave que busca convertirse en todo lugar al que va en un master, que es como el lugar al que puedes llegar. Claro, no, Anakin siempre ha sido un personaje que se ve protagónico, pero en realidad, si vemos su historia como tal, es todo menos el protagonista. Creo que es el personaje al que más se lo va llevando la historia y las narrativas que están a su alrededor. En primer lugar, pues es un esclavo, lo cual significa que pues no tiene absolutamente nada de autodeterminación, todo lo deciden por él, em, todas sus aspiraciones, sus sueños, todo. Él tiene un ideal, que es salirse de donde está, de la chatarrera, y pues irse a ser un Jedi, ¿no? Que es lo más, pues el sueño dorado para cada niño, es como ser un superhéroe, ¿no? Sí, claro. Y al final del día, en esta búsqueda de ser un maestro, siento más que se involucra no tanto la definición de maestro de los Jedi, ¿no? Que pues es una definición muy acotada a lo que ellos comprenden como ser un maestro, ¿no? Ser un experto en su arte. Él más bien lo que quiere es tener control sobre su vida. ¿Por qué? Porque tuvo la muy sensible pérdida de su madre y luego, pues, tiene miedo de que se le muera también su esposa, ¿no? Entonces, creo que en el caso de Anakin, la palabra que vamos a necesitar poner como centro es control. Claro. Eso es lo que define el personaje. Él quiere controlar todas las circunstancias alrededor de él, y eso es finalmente lo que lo lleva al lado oscuro. Claro, y yo me atrevería, cuando hacemos esta comparación entre el realismo clásico y la vida de Anakin, yo me atrevería a poner dentro de ese control el acceso al poder. Claro, sí, no, y también en el caso muy específico de Anakin se marca desde un resentimiento, ¿no? Claro, Creo que, es si lo vamos a equiparar al escenario internacional, yo lo vería como uno de estos estados, o sea, que no tiene ni absolutamente nada de poder en recursos, en milicia, en, pues, también en un peso político.
y que va siendo manejado por el resto de los países, ¿no? Y cuando empieza a adquirir, supongamos que como en el caso de Anakin, que le detectan un gran talento, que es todo esto de los midichlorians y así, pues le detectan un recurso natural muy fuerte, ¿no? Y cuando uno podría decir, este país acaba de adquirir un protagonismo en el escenario internacional, lo que en realidad está sucediendo es que el resto de los que ya están en el poder empiezan a ver cómo explotarlo, ¿no? En el caso de este personaje, pues, uno ve que como inicia la guerra las guerras de los clones, pues, se acaba convirtiendo en un arma, ¿no? Claro. En un arma casi de destrucción masiva, porque es un tipo muy hábil en la cuestión del arte Jedi en la manera de la guerra, ¿no? En el modo de la guerra, no es tanto un tipo introspectivo, no lo ves como Yoda, no lo ves No, y como estos grandes, ¿no? creo que, Anakin lo que también tiene es el que no le tiene miedo a matar, ¿no? Al final del día, y lo vemos en muchas escenas donde incluso se hacen estos debates de: "Bueno, pero es que tú eres un Jedi, ¿cómo te vas a atrever a matarme?". Y Anakin no tiene ningún problema, ¿no? Incluso desde el y no tenemos que irnos, ni siquiera a las series como para ver este tipo de detalles. Lo vemos desde el segundo episodio, ¿no? Que bien lo decías, em con cuando matan a su mamá. Es su reacción inmediata el matar, ¿no? Y vemos que no se arrepiente en escenas después cuando le está platicando a Padmé lo que acaba de pasar. Sí, sí, al final lo que importa es su propio sufrimiento, Ujú. ¿no? Y creo que también es un personaje que se maneja mucho en esta emocionalidad que a los Jedis les parece muy incómoda. Es un personaje que se guía directamente por digamos, por el hipotálamo. Y al final del día, él no quiere el poder por querer el poder, ¿no? Sino lo quiere para que nadie lo moleste, para tener a su esposa, tener a su familia y, pues, sí, o sea, tener esa libertad que nunca tuvo. Claro, Ese es el punto de Anakin. Creo que al final del día lo que más podría representar a un estado moderno con poder, no sé, sería más el emperador, ¿no? Este tipo, este ser maquiavélico que determina y va moviendo las piezas conforme a su interés sin un sentido, ético en absoluto. claro. Y ¿sabes qué? Esta comparación que tú haces de o bueno, más bien, este punto que tú haces sobre cómo el tema de Anakin con el poder es esa tranquilidad, el tener a su esposa, todo esto, creo que también lo podemos comparar con algo que dice Morgenthau, sobre la elección de, lo voy a decir de una forma muy coloquial, pero del mal menos peor, Ajá. ¿no? Y siento que eso lo vemos muy específicamente cuando está en el tercer episodio y no, y está entre permitir que muera su esposa o, irse al lado oscuro, ¿no? Que es, insisto yo, ¿cuál sería el mal que traiga menos mal, por así decirlo? Y Morgenthau lo explica de esa forma, ¿no? Como que, las personas políticas deben de tomar las decisiones pensando en cuál sería el mal que menos dañe. Y definitivamente eso no lo vimos en el episodio 3, ¿no? O sea, que si hubiera tomado esta posición, hubiera, en teoría, dejado morir a Padmé. Claro, pero, pues, aquí finalmente creo que, lo que lo hace un personaje tan intrigante es precisamente que el bien mayor es el bien mayor para él, Claro, ¿no? O sea, porque a mí qué me importa que sobreviva la Orden Jedi si se muere el amor de mi vida, ¿no? Para él ese es su mundo, ese es su mayor interés. Ese es el poder absoluto es estar con ella de forma libre, de forma libre, independientemente de las consecuencias, de que si lo expulsan, de que si no sé qué. Porque incluso en la 3 que, lo mencionas, cuando llega de su misión de cuando mata al conde Dooku, que se reúne con Padmé, y Padmé todavía está de que: "No, oye, espérate, no". sí, Y él le dice: "Ya estoy harto, ya quiero que todos sepan", ¿no? O sea, ya como que ya lo empiezas a ver que ya no quiere mantener esto en secreto y se enoja porque lo tiene que hacer, claro. ¿no? Porque sabe que tiene estas premoniciones de que va a morir, y si la orden no tuviera esta reglamentación tan estricta, podría confiarse de ellos para decirle: "Oye, soñé esto", y pues podrían echarme la mano, pero al final creo que es lo que a él lo empieza a hacer sentirse traicionado. Obviamente junto con el tema de que no lo hace el maestro, ¿no?
que finalmente, pues, es un parte de manipulación del canciller. Pero independientemente de eso, evidentemente aquí tienes una, pues, una encrucijada que tiene el personaje, y creo que sí tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? Desgraciadamente aquí, insisto, creo que las prioridades en él y el dilema ético, pues no, a él no le interesa en absoluto, o sea, no hay un conteo de cuántas personas van a estar afectadas por esto, sino un conteo de las personas que a mí me interesa que van a estar afectadas por esto. Claro, y quiero que me digas si no esa es una postura muy, muy emblemática del realismo clásico, Sí, ¿no? Que es pensar totalmente. por el bienestar de tu estado. Exacto, sí, ¿no? Y es sí, es que finalmente Anakin se convierte en la encarnación de este ideal realista en el universo de Star Wars, ¿no? O sea, porque, pues, yo voy a ver por o sea, yo voy a jalar agua para mi molino, Claro, finalmente. O sea, no, a mí no me va a interesar si este planeta está en decadencia, si este otro necesita agua, si este otro, lo están invadiendo. No, pues, a mí lo que me importa es el mío. Y al final creo que, pues, de eso es mucho de lo que habla Morgenthau finalmente, o sea, la subsistencia del Estado, sin o sea, que es una carrera por la supervivencia, no es tanto como una, convivencia sana en donde todos queremos lo mejor para todos. No, 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 es una carrera hacia la supervivencia. A mí me tiene que ir bien, yo tengo que tener, mis recursos, yo tengo que tener el poder y yo tengo que poder autodeterminarme realmente, ¿no? Porque está esta autodeterminación de los pueblos que, pues, finalmente no es tan autodeterminación, porque también se lía mucho con los, paradigmas económicos. O sea, por ejemplo, en el caso de México, si el precio del petróleo baja, o si se devalúa el petróleo, ya me afectaste a mí directamente, ¿no? O si, limitamos el precio o la exportación de un cierto producto nacional que, pues, yo produzco en demasía, evidentemente voy a tener un golpe hacia mí, hacia mi población y todo. Y yo lo que tengo que ver es por la gente que vive en mi estado, no por los que viven en Canadá, ¿no? claro, claro, que es justo esto lo que decimos, ¿no? O sea, definitivamente es la posición que toma Anakin cuando toma decisiones. Sí, sí, y finalmente creo que también, pues, tiene que ver con esto que mencionamos al principio, ¿no? El, pues, el concepto del esclavo. Sí, Y eso nos lleva a pensar tal vez exagerada y filosóficamente si, pues, un estado no viene de ser primero una entidad dependiente al nivel de ser esclava a tratar de liberarse, ¿no? De algo o de alguien, de algún esquema que si bien pudiera ser invisible, pues ahí está, ¿no? Un estándar al que te tienes que atener, y al final del día, por algo el Estado va a decidir, en lugar de buscar un ideal tan básico como lo que dicen todas las, Miss Universo o la paz mundial, ¿no? Y pues voy a buscar primero, me preservo yo y digo que me interesas, pero al mismo tiempo no me interesas, me intereso yo, me intereso lo que vive mi país y lo demás, pues no, me resulta inconsecuente, ¿no? incluso creo que esta, esclavitud que veíamos no, pues, no tiene que verse, por ejemplo, como colonialismo per se, pero lo podemos ver desde la explotación de recursos, ¿no? O sea, desde, incluso creo que podemos empezar a verlo con la gentrificación, o sea, creo que en este como mundo moderno, Ujú. creo que son expresiones de esta esclavitud que podemos empezar a ver. Sí, sí, definitivamente. Se podría hacer un paralelismo, Anakin, con muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Son países que lo que sucedió en la conquista, que, pues, no vamos a desdeñar la conquista como si hubiera sido lo peor del mundo y lo que nos tiene así de golpeados, pero, pues, sí tuvo que ver en la historia y en la narrativa que nos vamos contando, ¿no? Entonces, es un estado que comienza siendo, pues, rebajado a una colonia, como tú dices, algo que determina un rey que está al otro lado del Atlántico, y finalmente cuando se libera, sigue siendo presa de la narrativa y de los intereses de alguien más. En el caso de Anakin, pues,
se podría decir que los Jedi, como te lo dije en hace unos minutos, pues sí lo estaban utilizando, ¿no? O sea, sí era finalmente era un elemento que, pues, era el que ponías en las misiones más peligrosas, porque era el más capaz y todo. Y al final del día cae ante los intereses de otro partido, que es el emperador, que al mismo tiempo sí era del mismo, pero luego se convirtió, luego digo, no se convirtió nunca, supimos que no era de nuestro equipo al final, Claro. y lo maneja. Y no solo lo maneja, sino que lo conduce, porque, pues, la historia de Star Wars sí nos dice que el emperador sabía perfectamente que Obi-Wan iba a hacerle eso a Anakin en Mustafar, ¿no? Él estaba perfectamente consciente de que lo iban a limitar de esa forma, y eso él lo buscaba precisamente para que no estuviera él nunca en una posición de usurparle el poder. Entonces, nunca iba a ser tan poderoso como él, porque estaba encerrado en una máquina que no le permitía desarrollar sus potencialidades. Y a pesar de que vemos a este Darth Vader como un personaje poderoso, imponente, pues sigue siendo un títere, ¿no? O sea, ese es el juego de Star Wars. Eso es lo que vemos en el Regreso del Jedi, por ejemplo, Claro. ¿no? Es un ser totalmente atormentado por su pasado y por cómo lo han estado moviendo de un lado para otro en función a los intereses de gente más poderosa. Y al final, esta redención que tiene es el último grito de esperanza que finalmente puede dar el personaje. Es ese suspiro de decir: "Por fin ya me liberé de absolutamente todos los paradigmas que gobernaban mi vida". Ahora, quiero retomar que ya entramos más en el tema de Vader. ¿Tú pensarías que, Morgenthau nos puede explicar solamente la historia de Anakin hasta donde es Anakin? ¿O crees que ya podría abarcar también la toma de decisiones que hace, pues, ya no Anakin per se, sino Ujú. Darth Vader? Pues, finalmente creo que Darth Vader representa lo que es la mano dura del Estado, ¿no? Que finalmente, pues, tanto Morgenthau como todo, este, ahora sí que todo letrado en las relaciones internacionales plantea siempre, ¿no? Este poder fáctico, este Sí, poder, que se ejecuta, ¿no? El poder, me parece que era en su primera dimensión, que no es de Morgenthau, pero pues sí, claro, claro, es, pero es de relaciones ajá, ese internacionales. poder que se ejerce, sobre otra persona. Y al final eso es lo que es Vader, y creo que, eh, tal vez no lo mencionará, por lo menos que no venga a mi memoria ahorita, per se, que el Estado tiene una mano dura que debe imponer sobre otros, porque, pues, estamos en medio de la, ¿cómo se llama?, de la dinámica internacional en donde, pues, se supone que estamos en un cese total del fuego, venimos de la Guerra Fría, no Claro. queremos absolutamente nada de conflicto, a menos que, pues, esté hasta allá en Sí, Medio Oriente. y es más una teoría que habla, bueno, yo siento que es más de estrategia, ¿no? O sea, Claro, de adelantar los pasos del otro, que es justo esto de ponte en el lugar del otro estado para ver cómo va a actuar y cómo tienes que responder tú y adelantarte, ¿no? Entonces, sí entiendo esta parte que es más bien la explicación, pues, de la estrategia, más que de la mano dura, ¿no? Que veíamos con Vader. claro, y por otro lado, pues, tal vez no se traslada tanto, porque ya con Vader ya estamos hablando de que es el representante de una entidad que, pues, en este caso sería un estado, pero es un estado totalitario imperialista, pero imperialista de verdad, o sea, no ese imperialismo que dice en Venezuela, ¿no? No, es un imperialismo fáctico, es un imperialismo que voy te conquisto y saqueo tus tierras y todo eso, ese imperialismo que al final es lo que, pues, es el imperio galáctico, ¿no? O Claro. sea, no, al final aquí no importan la soberanía, no importa la autodeterminación de los pueblos, no importa absolutamente nada. Tú eres parte de este, conglomerado que yo hice a través de la conquista de la mano dura, si te gusta, qué bien, y si no, pues, tienes que someterte al régimen de una forma u otra. O sea, no, siento que tal vez no hay tanto paralelo de forma tan literal, porque aquí no tienen con quién competir. Claro, Ellos son lo único que hay, y el competidor es una rebelión ilegal, ¿no? Entonces, igual y Vader, o sea, si los vieras a los 2 como si fueran una nación A y nación B, pues claro, ¿no? Nación A, que es el imperio, está cuidando sus espaldas claro. de esta nación B que está intentando,
consumirle territorio, destruir su identidad nacional, todo lo que representa lo que están manifestando. Es como si llegara alguien y denostara el himno nacional y la bandera de México y todo eso, porque Claro. está diciendo que todo lo que representas está mal. Pero en este caso, pues, tal vez no se podría traducir tan bien por eso, ¿no? Porque no hay estados, realmente es uno, y los otros, pues, nada más se están rebelando, buscando que ya no haya ese abuso. Aparte, yo siento que la teoría realista es muy humana. Ujú. O sea, sí, en teoría Morgenthau dice que no hay que tomar los intereses personales de quien está en el poder para pensar qué es, o sea, cómo van a actuar, pero también nos muestra cosas muy humanas, ¿no? O sea, dentro de la teoría, porque, por ejemplo, habla sobre cómo muchas veces, la persona política toma decisiones, bueno, el Estado toma decisiones, para hacer el bien, en teoría, que terminan saliendo mal, ¿no? Y creo que eso lo vemos muy bien con lo que pasó entre Anakin y Padmé, definitivamente. Él trataba de hacer un bien, pues, pasándose al lado oscuro para salvarla, y sabemos cómo termina en algo malo, ¿no? Y ni siquiera hablando ya a largo plazo en temas del imperio, pero desde el inicio, el hecho de que él se haya cambiado para el lado oscuro, sabemos que termina matándola a ella. Claro, no, y finalmente, como bien lo dices, el viaje de Anakin es muchas veces cae en la necedad por esto mismo, ¿no? Porque él, obviamente, todo su camino cree que está bien, ¿no? Y en parte también se va al lado oscuro por esta sensación de traición de los Jedi, ¿no? De una, no me nombraste maestro, ¿no? Dos, me usaste para espiar a una persona que yo, pues, apreciaba, ¿no? Claro. Así fuera el demonio que, pues, Sí, a ver, acaba todos sabemos que Palpatine era una cosa terrible, pero era alguien que había hecho y se había ganado la confianza de Anakin al final del día, y le había dado ese apoyo, no quiero decir emocional, porque, pues, no era cariñoso, vaya, no era afectivo con él, pero sí le dio pues, un apoyo que los Jedis no le daban, ¿no? Incluso, cuando vemos este acercamiento que tiene Anakin con Yoda para comentarle sobre, pues, estos sueños que está teniendo, donde una persona que él quiere muere, ta, ta, ta. Lo único que le dice Yoda, en resumen, es como: lástima, sí, pues, déjalo atrás, move on, ¿no? Sí, aprende a soltar". exacto. No, y, pues, en el caso de Palpatine, yo sí no dudo que haya sido emocional con él, porque él sí también tiene esa particularidad, que es un ser muy, muy sentimental, Mm, muy, muy impulsivo, o sea, se basa más en las emociones que en el raciocinio, esa es como la gran diferencia entre estos 2. sí. Entonces, yo como tú ves en el episodio 2, Obi-Wan, que es su maestro, se la pasa regañándolo todo. Ah, Es claro, que esto no lo haces bien, es que eres demasiado arrogante, es que, nunca me escuchas. Y, pues, sí llega un punto en el que ves a Anakin desesperado de que es que este güey me está diciendo siempre todo, que lo hago mal y que no, o sea, mm, lo ves frustrado claro. y justamente se va con el canciller para desahogarse, ¿no? Y y ese es el propósito del emperador, irlo cultivando desde joven y Claro. todo, esa es pues, su opinión, pero él ve como una figura paterna. Y aquí yo agregaría, de hecho, otro punto que creo que tiene que ver mucho con lo que nos dice Morgenthau del realismo, Ujú, que es, esta distinción que se debe de hacer entre lo que es el deseo del Estado y lo que es la realidad, que yo creo que Palpatine sirvió mucho para difuminar esa línea entre la realidad y el deseo, porque si nos vamos como a las bases, el deseo de Anakin era salvar a Padmé. La realidad, pensando que sus sueños se hubieran hecho, pues, realidad, como pasaba con su mamá, hubiera sido, no hay forma de salvarla, ¿sabes? Y Palpatine le ofrece esta posibilidad de pasar el deseo a convertirse en una realidad cuando le dice esto de: "No, sí, hubo alguna vez quien pudo escapar de la muerte, bla, 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 bla", ya claro. sabes. Sí, no, y con esto volvemos al principio, a lo que postulabas al inicio, ¿no? Que Morgenthau, eh, dice que, pues, bueno, plantea esta dinámica del esclavo al maestro, bueno, al amo, ¿no? Que es el máster. Y creo que finalmente eso es lo que busca Anakin, ser este amo de no solo ser maestro Jedi, ¿no? O sea, sino amo por sobre el azar de la vida. Claro, O sea, al final él lo sí quiere, claro que quiere salvar a Padmé, pero quiere
resarcir todos esos momentos en donde, insisto, no tuvo control sobre sus circunstancias. Y finalmente, pues sí, como bien lo dices, Morgenthau no lo podría haber dicho mejor en el sentido de que una cosa es la realidad y otra cosa es el deseo. Y sí, creo, lo planteaste demasiado bien. O sea, sí se difuminó totalmente esa línea, pero al final esto es lo que ves, ¿no? Que Anakin, a su muy personal manera de ver la vida, pues estaba buscando ser ese máster, no solo máster Jedi, sino máster de su vida. Y ahorita que ya llegamos como que le dimos vuelta a toda esta como conversación, em, ya para cerrar, quisiera decirte algunos de los pilares del realismo clásico Ujú. y que, me dijeras con un sí o con un no, si crees que coincide con la historia de Anakin, ¿cómo ves? Va, va, va. Muy bien. Entonces, número uno, la política, como en la sociedad en general, se gobierna por leyes objetivas cuyas raíces están en la naturaleza humana. Mm, híjole, ahí tal vez diría que no. O sea, no en el imaginario de Anakin, ¿no? O sea, porque justamente su cruzada es contra las leyes naturales, ¿no? Claro, eso tiene mucho sentido para mí. Sí, es un rebelde al final del día con Sí. sus cosas. La señal que sirve en el realismo es el concepto de interés definido en términos de poder. Yo siento que eso es justo lo que habíamos hablado al inicio, justo lo que decías. Y sí, o sea, al final tanto la cruzada de Anakin es ignorar la ley natural, pero sí es precisamente por esta búsqueda del poder. Y puede ser poder en muchas dimensiones, pero pues sí, ya lo dijimos. Muy bien. Se entiende al poder como interés, pero no se define el concepto. Dependerá del contexto político y cultural, el cómo se usa y cómo se entiende. Totalmente, totalmente. Y no debe ser como tal contexto político tal vez, pero sí adquiere mucha importancia el contexto de cómo él ve el poder. Y siento que aquí justo era lo que decías. Anakin busca el poder para tener la tranquilidad, Ujú, para poder tener esa liberación que nunca tuvo desde niño. exacto. Y yo sé que hay más pilares del realismo, pero quiero nada más poner 4. Entonces, el último es, los valores morales no pueden usarse en las acciones del Estado, pero pueden filtrarse por las circunstancias concretas del tiempo y lugar. Difícil, porque siento que para Anakin lo bueno y lo correcto, a pesar de que para el resto del público no sea lo mismo, siempre es fijo, a pesar de las circunstancias, a pesar de que cambie. O sea, en un momento podría salvar a Padme porque es totalmente necesaria para la paz de la galaxia, pero cuando esto llega a no ser cierto, para él sigue siendo lo más importante. Claro. Entonces, pues él la tiene que salvar. Así que no, creo que él no adapta su definición al contexto. Para él es algo completamente fijo. Yo creo que eso es muy cierto. Pues muchas gracias, Diego. Creo que estuvo muy interesante. Tenía muchas expectativas en este capítulo, la verdad. No, no, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Espero que a todos los ciudadanos de la galaxia les guste mucho, porque disfruté mucho hacer este podcast contigo. Llegó un punto en el que estaba yo en la helada escuchando como y procesando lo que estabas diciendo que tenía mucha lógica. Entonces, otra vez agradecerte. No, hombre, pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme y pues, pues saludos a los ciudadanos de la galaxia. Pues muy bien, amigos, por favor, no se olviden de suscribirse, de seguirnos en todas las redes sociales y estar muy al pendiente porque aquí vamos a seguir hablando de Star Wars, de relaciones internacionales y de derecho para siempre. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo.